Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida. Estamos aquí en la Iglesia Puerta del Cielo en Clavería y estamos trabajando fuertemente en la búsqueda de nuestro propósito aquí en la tierra. Y la última clase hablamos acerca de la herencia, cómo se va a conectar ese propósito que Dios, ese diseño que Dios ha puesto ya para que nosotros sigamos y encontremos también ese premio, esa herencia y todos los recursos necesarios para que llevemos a cabo la obra de Dios. Y bueno, vamos a continuar ahora, porque esta herencia está guardada para la eternidad, pero también podemos disfrutar, como decía el esposo en la clase pasada, de que ya tenemos vida eterna en el momento en el que recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos viviendo la vida eterna, aunque nuestro cuerpo se vaya desgastando y se vaya a quedar aquí, pero nosotros ya estamos disfrutando de la vida eterna. Entonces es para eternidad esa herencia que nosotros tenemos. En esta vida podemos tener algunas necesidades quizá, pero el testamento que nos hace herederos está firmado, registrado por la sangre de Jesús. Es decir, que es real, que tenemos una herencia, un legado. No solo es una esperanza, no nada más es pues un anhelo, un deseo, sino que como hijos tenemos los derechos y los privilegios de disfrutar de esta herencia tangible y visible. Y hay dos puntos de vista acerca de esta herencia: la que se define como bendición espiritual que nos espera al nacer de nuevo, la salvación eterna, la vida eterna, como dice Primera de Pedro 1:4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. Pero también tiene que ver con las asignaciones materiales que podemos tener en la tierra, que son resultado de lo espiritual. Cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios, caminamos con Dios, estamos en sus propósitos, en el centro de su voluntad, entonces estamos recibiendo herencia, estamos recibiendo todo lo que necesitamos. Estos enfoques, los dos, tienen razón y se aplican a nuestra vida personal. Dice Corintios 3:24. ¿Es Colosenses? Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. Y en Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces hay que abrir los ojos espirituales para poder reconocer estas riquezas de Dios. Necesitamos la revelación del Espíritu Santo para que estos ojos espirituales se abran y tengamos la inteligencia suficiente para poder acceder a estas riquezas en gloria de que Cristo nos ha dado. Y esta herencia se traduce como recursos. O sea, todo lo que se necesite, dice, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios nos hace capaces, competentes, suficientes, nos habilita para que participemos en administrar todos los recursos para cumplir con nuestro propósito eterno. Y esta capacidad nos va a permitir que disfrutemos todo lo que pertenece al reino de los cielos, como lo dice Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así es. Ahora la pregunta sería, ¿y cuáles son esos recursos? ¿A qué se está refiriendo cuando habla de estos recursos para cumplir con nuestro propósito? Bueno, pues ocurre que siempre que queremos emprender algo, vamos a necesitar algo para hacerlo. No nada más es de que, pues yo quiero hacer esto. Bueno, ¿con qué cuentas? ¿Qué necesitas para poderlo hacer? Entonces, estos recursos pueden ser
visibles, tangibles, pero también pueden ser intangibles. Necesitamos de los dos, a veces más de unos, a veces más de los otros, pero necesitamos de los dos tipos de recursos para que podamos hacer lo que el Señor nos está mandando. Nosotros vamos a tener de parte de Dios una asignación, pero además de esa asignación nos va a dar aquello necesario para que lo podamos hacer. Y por decir algo, si Dios te llama para ser educador, para estar en la esfera de la educación como nosotros, bueno, pues Dios te va a proveer lo necesario, te va a dar el conocimiento para empezar, te va a dar un título o un certificado, un algo que te permita ejercer esta labor en una escuela o en un instituto o en línea, o de alguna manera necesitas tener un respaldo para poderlo hacer, para hacerlo bien, para hacerlo seriamente, pues necesitas no solamente tener, ahora sí que las ganas, ¿no? Sino que necesitas estar certificado para que lo puedas hacer de una buena manera. Entonces te va a abrir el lugar para que lo hagas, te va a dar, no sé, los estudios, te va a dar el material, la computadora, los libros, lo que sea necesario para que lo puedas hacer de una manera efectiva, porque de otra manera, bueno, pues te vas a quedar nada más con las ganas y no lo vas a poder hacer. Entonces, cualquiera que sea el llamado que tengas, Dios te va a dar los recursos necesarios. Si a ti te va a mandar, como estaba diciendo la esposa la clase pasada, pues alguien tiene en su corazón ser misionero en las naciones, bueno, pues entonces Dios va a dar el respaldo para que lo pueda hacer, ¿no? Le va a dar la entrada a una iglesia, a un ministerio, para que entonces se pueda capacitar, porque no nada más es de que aquí voy, es bastante complicado, para que se pueda capacitar, para que tenga la estrategia necesaria, para que se pueda ir a una misión, a un lugar, pues no sé, en algún lugar. Normalmente los misioneros pues salen de su país y se van a lugares pues a veces un poquito difíciles. Ahorita tenemos una amiga que está de misionera en la India, en la parte musulmana, y no es cosa fácil, es muy difícil, aparte del llamado, aparte de la disposición de dejar tu familia, de dejar todo lo que tienes, de lo que has hecho. Bueno, además es difícil estar allá, subsistir, aprender el idioma. Necesitas un equipo, ¿no? de personas, de patrocinadores que te están sosteniendo, porque no es una labor fácil. Si no tienes todos estos recursos, lamentablemente, aunque tú tengas muchas ganas, vas a fracasar y te van a regresar, ¿no? No vas a tener un buen resultado de esto. Y así, cualquiera que sea el recurso, cualquiera que sea el llamado, al cual Dios esté hablando, vas a necesitar un recurso para poderlo lograr. Entonces, el recurso está también ligado a la herencia. Muchas veces este recurso pues va a ser parte de esa herencia específica que Dios tiene para ti, ¿verdad? Entonces, la herencia es un don gratuito, ¿no? Volviendo al caso de nuestra amiga que se encuentra de misiones, pues ella no trabajó durante mucho tiempo para juntar y para poderse ir, no. Ella vive de los donativos de un equipo de patrocinadores, y lo que está haciendo allá, sí trabaja, tiene un trabajo secular, pero no es suficiente como para que ella pueda sobrevivir. Ella está recibiendo un apoyo de parte de este equipo. Entonces, cuando tú sabes que tienes este respaldo, que tienes este apoyo, bueno, pues eso te da una posición de privilegio, pero también te pone en una situación de responsabilidad. Porque bueno, ahí vamos un poquito más adelante. Bueno, ¿qué nos exige Dios para esto? Nos exige fidelidad. Él quiere que seamos fieles. Dice 1 Corintios 4, 1 y 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Y quién mejor que Dios, que conoce los corazones, sabe quiénes son fieles?
Dios nos va a dar todo lo necesario junto con el propósito y el llamado. En Deuteronomio 8:18 nos dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Aquí el poder se refiere a la potencia, a la habilidad de poder hacer la competencia, un medio para lograrlo. O sea, lo que se necesita tampoco va a caer del cielo, las cosas así, ¿no? Pero sí te va a poner los medios, te va a poner las conexiones, las personas, va a abrir puertas. A eso se refiere, ¿no? En 2 Corintios 3:5 nos dice la palabra: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. La salvación entonces nos entrega todas las riquezas de esta herencia eterna e infinita, incomparable, con nada que podamos nosotros conocer. Pues es ilimitado, es ilimitado. Si podemos extender nuestra fe, es ilimitado todo lo que Dios puede darnos, ¿no? El Evangelio no solamente nos trae salvación por el perdón de nuestros pecados, sino que además nos hace... Ay, esto es tuyo. Perdón. Sí, esta competencia tiene que ver con ser lleno, estar completo. Es decir, tener el espacio disponible para cumplir esta misión. No hablamos nada más de las capacidades o habilidades mentales o académicas, sino de recursos también materiales que son necesarios para cumplir los objetivos, como las casas, las oficinas, los edificios, el equipo de cómputo, vehículos, títulos académicos, absolutamente todo lo que se necesita, Dios lo provee. Así es. Y hay varios ejemplos en la palabra que vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, José de Arimatea. José de Arimatea era un hombre parte de Sanedrín, o sea, tenía una influencia política importante y religiosa, y además era una persona rica. Entonces, José de Arimatea usó los recursos que Dios le había dado para poderle proveer una sepultura al cuerpo de Jesús cuando éste fue crucificado. Entonces vemos en Mateo 22, del 57 al 61, dice: cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Bueno, aquí vemos que realmente José era una persona con mucho recurso. ¿Por qué? Porque pues para mandar a hacer, nada más pensemos ahorita cuánto te va a costar hacer un sepulcro donde puede entrar no nada más el cuerpo, sino también aquellos que van a llevar el cuerpo, ¿no? El labrado en la peña, la roca. Pues en la roca, pues está bien complicado. ¿Cuánto tiempo se llevaron en hacerlo, no? Y para eso se necesita mucho dinero. Y bueno, José, en su buen corazón, en su buena disposición, seguramente tenía este sepulcro para toda su familia. Bueno, pues lo entregó en un acto de generosidad impresionante, lo entregó para que lo usara el Señor Jesús, porque ese sepulcro ya no lo iba a poder usar su familia, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo Dios le dio los medios para poder mandar a hacer este sepulcro, porque lo iba a entregar para el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí está, que además nada más lo usó 3 días, pero bueno, así estuvo la cosa. También, nada más un ratito, pero bueno, pues así fue la cosa. Lucas también menciona mujeres que sostenían el ministerio de Jesús. Dice Lucas 8:3, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, o sea, una persona de posición, de influencia, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Entonces vemos que dentro del equipo que tenía
el Señor Jesús dentro de sus seguidores, pues también había ahí algunas mujeres que utilizaban su posición o la posición de sus esposos para proveer lo necesario para el ministerio. Sabemos que el Señor no andaba solo, andaba para empezar con sus 12 apóstoles, pero además de esos traía más gente. Y pues a todos hay que darles de comer, ¿verdad? Y no podía estar multiplicando panes y peces todos los días. Entonces tenían un patrocinio, por decirlo de una manera, ¿no? A través de estas personas. Además, otro ejemplo, Pablo usa la escuela de un discípulo llamado Tirano para dar las buenas nuevas. Dice Hechos 19:9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces este hombre, del cual no sabemos mucho, pero bueno, tenía una escuela, y este hombre pues entrega este inmueble a Pablo para que se pudiera seguir dando el evangelio, para que se pudiera seguir haciendo la obra de Dios, ¿no? Entonces vemos que otra vez Dios da los medios a una persona que aparentemente no tenía nada que ver, pero en un momento dado fue usada para poder sostener el ministerio en un momento de dificultad. Todos estos son ejemplos de personas, pero hay muchos más, de personas que utilizaron sus recursos para apoyar el ministerio de Jesús, de los apóstoles, de Pablo, de cualquier persona que se pusiera que se propusiera continuar con la labor que Dios había solicitado para cada uno de nosotros. Entonces, a cada quien se le dan los recursos necesarios, a cada quien se le dan los recursos también suficientes de acuerdo a la capacidad que cada quien tenga. Y aquí nos acordamos de la parábola de los talentos que está en Mateo 25. Entonces, nada más así haciendo un resumen rápido, recordamos que una persona sale de viaje, entonces entrega a 3 de sus siervos, entrega talentos. Talentos era una cantidad de dinero, una cantidad importante de dinero. De a uno le da 5 talentos, a otro le da 2 talentos, a otro le da 1 talento. Y aquí viene la parte importante, dice, de acuerdo a su capacidad. Entonces, al que no pudo manejar 1, pues ¿para qué le deja los 5, verdad? Entonces, hay veces que decimos, ay Señor, ¿por qué no me prosperas? Uy, pues porque con lo poquito que te doy, mira, no me comandas. Te doy más, ¿no? Entonces, a veces no somos muy buenos administradores. Pero sin embargo tenemos acceso. Eso no quiere decir que no tengamos acceso a los recursos de Dios. Lo que pasa es de que a veces nuestra propia incapacidad no nos permite tener un acceso abierto, ¿verdad? Eso vamos demostrando nuestra fidelidad, como decía la esposa hace un ratito. La fidelidad del administrador pues le va abriendo las puertas para que pueda ir teniendo mayor cantidad de estos recursos. Y podemos disfrutar estos recursos en forma personal, por supuesto, como herederos del reino. Dice Primera de Timoteo 5:18, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. En Primera de Corintios 9:11 y 12 dice, si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de ustedes lo material? Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no tener ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Y esto es muy importante, porque a veces, bueno, hay diferentes posiciones en la iglesia, pero cuando el Señor nos llama para trabajar a causa del Evangelio, pues podemos vivir del Evangelio. Ahorita nosotros pues no estamos en esa posición todavía, porque tenemos todavía un trabajo secular, mi esposo y yo, pero a medida que el Señor nos vaya demandando más de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, para la obra que Él quiere hacer, entonces pues vamos a tener que dejar de trabajar y vivir del Evangelio.
pero como dice aquí, o sea, lo soportamos ahorita todo porque no queremos estorbar a la obra de Dios, no queremos ser piedra de tropiezo para la obra de Dios. El empresario vive de las utilidades de su negocio y el deportista de lo que gana por el desempeño de su profesión. Es posible desarrollar el don recibido y disfrutar del fruto de trabajo. En Eclesiastés 5:19 dice: asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. El trabajo es un don de Dios y una bendición, y podemos tomar de lo que hacemos, sabiendo que Dios es quien añade las riquezas y los bienes, y con ellos la habilidad también para ser buenos administradores, que esto también es un compromiso muy fuerte delante del Señor, porque estamos hablando de fidelidad. Entonces nos dice Job 1:10, ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Dios le dio a Job esas riquezas y la habilidad para aumentarlas y volver a generarlas cuando perdió todo, porque no fue que de repente ya tenía otra familia y ya tenía bienes y riquezas, sino que comenzó, o sea, una persona bendecida por Dios puede empezar de cero cuantas veces sea necesario, ¿no? Esto es de parte de Dios. Los recursos entonces están vinculados con nuestro propósito eterno. No pueden separarse porque los recursos son ayuda para lograr lo que hemos sido llamados a hacer. La preparación personal siempre nos va a ayudar a hacer buen uso de estos recursos y vamos a ganar la confianza de Dios para ir logrando cada vez mayores y mejores cosas para el reino. Porque esto tiene que progresar, tiene que avanzar. Entonces, estar preparados para ello. Como dice la palabra, si eres fiel en lo poco, entonces te pondrá sobre mucho, ¿no? Así es, así es. Y aquí llegamos a una parte bien importante que es la rendición de cuentas. Entonces, como nosotros no somos dueños de nada, todo pertenece a nuestro Dios, nosotros simplemente lo que hacemos es administrar los bienes de Dios. Pero tarde o temprano le vamos a tener que rendir cuentas de esos bienes que nos dio, de esos talentos que nos dio, como en la parábola, ¿verdad? Entonces, vemos que, por ejemplo, en Génesis 3:9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? No es que Dios no supiera dónde estaba, sabía perfectamente en dónde estaba, simplemente lo está llamando y le está diciendo: a ver, ¿dónde estás? En tu posición delante de mí, ¿en dónde estás? Precisamente cuando acaba de pecar, ¿no? Entonces Dios lo está llamando a que entregue cuentas, ¿no? Entonces, si en este momento Dios te llamara: fulano, ¿dónde estás? ¿Qué le vas a decir? Ay, Señor, pues es que me tomé un sueñito, pero estaba trabajando. De veras que sí estaba trabajando. O sea, cuando seamos llamados a su presencia, pues vamos a tener que rendir cuentas. Y muchas veces ni siquiera tenemos que esperar a eso. Antes tenemos que llamar, tenemos que rendir cuentas, ¿no? Delante de las autoridades que tengamos aquí en la tierra. Es como si somos ministros de Dios y evadimos impuestos. No, eso no puede ser. No hay forma de que sea de este modo. Tenemos que estar rindiendo cuentas a las autoridades que nos las estén pidiendo, ¿no? Entonces, periódicamente, pues nuestra autoridad nos pregunta cómo van. Pues le platicamos cómo vamos en todo sentido. ¿Por qué? Pues porque tenemos que rendir cuentas, tenemos que decir qué es lo que está haciendo. Todo es de Dios, pero tenemos que rendir cuentas de eso que estamos administrando. Dice Hebreos 13:17: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, todos vamos a dar cuentas, de acuerdo a lo que el Señor nos ha entregado. Y debemos hacerlo además con gusto, con alegría, no sintiendo que nos están
presionando, ni que nos están vigilando, ni ver ahí cosas raras. Simplemente pues es una obligación que tenemos que hacer. Cualquiera que trabaje sabe que tiene que rendir cuentas a su autoridad, a su patrón. Bueno, pues es la misma historia. Dice 1 Corintios 9:17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Entonces, ¿lo quieres hacer por las buenas? Perfecto. ¿Lo quieres hacer por las buenas? De todos modos no vas a hacer. Entonces, mejor hazlo por las buenas, ¿no? Entonces, aquí vemos algunos puntos. Primero, Pablo declara que recibió una comisión. Recibió una comisión, no la pidió, no se formó para que se la dieran. Recibió una comisión. Segundo, dice que la tiene que cumplir, preferentemente de buena voluntad. Pero si no, de todos modos ser responsable por esa comisión. Y tres, cuando se cumple adecuadamente, con una buena actitud y un buen resultado, entonces vamos a tener una recompensa. Pues aprendamos de esto, no nada más para las cosas de Dios, también para las cosas del mundo. Para nuestro trabajo secular, para la escuela, para lo que estemos haciendo, esta es una buena lección para todos. Sí, muy importante. Sin embargo, sabemos que también hay recompensa aquí en la tierra. Nos dice en Marcos 10:28-30, dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pero sí han dejado todo y han seguido a Cristo, ¿no? Respondió Jesús y dijo, de cierto les digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Vamos a recibir 100 veces más. Y además, también, cuestiones materiales, o sea, lo hemos visto en nuestra vida, que hemos ido prosperando de una manera continua, de una manera, pues, natural, de alguna manera. Y ha sido bueno, rendir cuentas es muy importante. Y para eso, pues Dios también ha puesto autoridades en la tierra para hacerlo. Todos estamos bajo sujeción de alguna autoridad. Todos sabemos que no nos mandamos solos. Nosotros no dijimos, ay, vamos a ver qué pasa, vamos a poner una iglesia. No, o sea, todo ha ido con el orden y con autoridad, y todo ha ido en orden, ¿no? Entonces hay personas que vigilan nuestras acciones y a quienes les damos cuentas. Y esto nos permite estar atentos para reaccionar, corregir, administrar correctamente, mejorar, dar buenos frutos y traer alegría al corazón de Dios por nuestra diligencia en el trabajo. Y yo quiero añadir algo que es muy importante, o más bien recordar algo que es muy importante. Que estamos en un discipulado. No se trata nada más de ser creyentes, no se trata nada más de ser simpatizantes de Jesús. Estamos viendo que los apóstoles lo siguieron y dejaron todo por seguir a Cristo. Entonces el apostolado, de eso, el discipulado, de eso se trata, en ser discípulos, en seguir a Cristo. Entonces, pues nos está hablando a todos nosotros. Sí, así es, muy importante. Y además aquí, darle peso a las palabras, no quiere decir entonces que pues ya dejamos todo y a ver ahora Dios cómo le haces para sostenernos. No, seguimos en nuestras actividades, pero a lo que se refiere es de que pongamos como prioridad número 1 a Dios, ¿no? Entonces ese es el punto, que nuestra prioridad número 1 sea Dios, las cosas de Dios, esas son nuestra prioridad. Y tenemos otras prioridades, tenemos una fuente de trabajo que tenemos que honrar, que tenemos que seguir, la familia, la tenemos que estarla cuidando, sustentando, cuidando, en fin, pero nuestra prioridad número 1 es nuestro Dios, definitivamente. Entonces, ya como aplicación, como un resumen de lo que estamos viendo, tenemos una vida con propósito y esto nos va
ayudar, nos va a enfocar para cumplir con nuestra misión en la tierra. Mientras más pronto encontremos este propósito, mientras más pronto encontremos esta misión en la tierra, pues vamos a ser más fructíferos y vamos a tener una mejor vida, definitivamente. Todos tenemos un propósito especial, único, diferente a todos los demás. Y esto nos va a permitir complementarnos unos con los otros. No podemos estar haciendo todos lo mismo, nos tenemos que complementar. En una orquesta no todos tocan la guitarra, cada uno va a tocar la parte que le corresponde para que suene bien, para que sea algo armonioso. Somos bendecidos a través de nuestro propósito, pero para hacer bendición a otros. Eso es muy, muy importante. Este propósito nos conecta también con la herencia que nos ha sido asignada, que la herencia no la recibimos cuando muramos, sino que la estamos recibiendo cada día. Cada día nos va a dar los recursos necesarios para cumplir con nuestra asignación, con lo que Dios tiene para nosotros. Y Dios nos va a dar entonces habilidades, capacidades y herramientas, tanto espirituales como mentales, como intelectuales, como materiales, para poder lograr esto que Dios nos está encomendando. No nos pide que hagamos algo y después nos abandona, sino que nos va dando todo aquello que necesitamos. El ejemplo que tenemos alguna duda de cómo hacer las cosas, pues es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él le dijo a sus discípulos, ¿no? Oye, alguien le dijo, oye, queremos ver a Dios. Pues, espérate, ¿no me has visto a mí? Pues ya con eso, no necesitas buscar a Dios, pues viene a mí, eso es suficiente. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro hermano mayor en el sentido humano, ¿verdad? Él pudo cumplir con un propósito excepcional, impresionante, nada más con 3 años de trabajo. Eso es algo que realmente es de sorprender. Obviamente pues es Dios mismo, ¿no? Pero lo hizo como hombre. Nosotros somos entonces la expresión de este mismo Jesús. Él dijo que podíamos hacer lo mismo que Él y cosas todavía mayores. Y si hacemos nosotros cosas que el Señor nos está mandando a hacer, vamos a tener una recompensa, no importa qué tan discreta o qué tan visible sea nuestra labor. Dios lo toma en cuenta y nos va a dar una recompensa de acuerdo con esto, si lo hacemos con una buena actitud. Y nosotros no vamos a definir, nosotros no vamos a proponer el diseño, sino que Dios lo pone para que nosotros lo estemos haciendo. Él preparó las obras que nosotros estamos haciendo actualmente. Muy bien. Y entonces, nuestra manera de ser fieles y buenos administradores en el reino de Dios es hacerlo, cumplirlo, verdaderamente cumplirlo. Como en la parábola de los talentos, se nos asigna una medida de acuerdo a la capacidad de cada uno, pero podemos acrecentarla de acuerdo con nuestros resultados. Ya ve que uno, pues lo duplicaron, ¿no? Los talentos. Seremos llamados a rendir cuentas de los recursos que hemos recibido en algún momento. Somos administradores y no dueños, todo es de Él. Recordarlo es bueno y es sano, saber que todo es de Dios. Dios mismo llamó a Adán para que rindiera cuentas de su trabajo, ya lo vimos. Queremos escuchar la voz de Dios decir en ese día, como lo dice en Mateo 25:21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos escuchar cuando rindamos cuentas, que el Señor pronuncie esas palabras para nosotros. Qué satisfactorio. Vamos a estar trabajando para que así sea. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por esta lección, Señor, que es importante acerca de nuestro propósito, que lo podamos encontrar, Señor, que podamos trabajar en él, y ya que lo encontremos, Señor, que sea pronto, que podamos poner manos a la obra, que podamos